Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, anhelando ya el momento en que nos volvamos a ver, nos volvamos a reunir, poder estrecharnos unos a otros. Pero mientras tanto vamos a seguir aprovechando estas transmisiones, vamos a seguir teniendo este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. La aflicción, hermanos, es una gran parte de nuestra vida, ocupa una gran parte de nuestra vida. De una forma u otra, en mayor o menor grado, nosotros vamos a pasar por este tiempo de la aflicción. Alguien dijo que las aflicciones son muy democráticas, porque tanto los ricos como los pobres pasarán por aflicciones. No importa si eres un hombre o una mujer, si eres un niño o eres un anciano, no importa si tienes mucho conocimiento o no has tenido la oportunidad de estudiar, todos nosotros sin duda pasaremos por tiempos de angustia. Y lo interesante de todo esto es que los creyentes no somos inmunes a las aflicciones. Los cristianos, aun cuando puedan ser muy fieles al Señor, vamos a pasar por diferentes aflicciones, por diferentes momentos. Así que, hermanos, hermanas, si estamos pasando por un tiempo de incertidumbre, de aflicción, este es el momento de poder abrazar la Escritura y los principios que en ella podamos encontrar. Uno de los personajes que sin duda son de mis favoritos en la Biblia. Hay diferentes personajes que nos inspiran, que nos animan, nos sorprenden, pero hay personajes que sin duda nos podemos sentir identificados con ellos. Hay personajes que pueden describirnos muy bien cómo nosotros nos sentimos. Y en el libro de los Salmos tenemos a un personaje que sin duda usted puede sentirse identificado con él. Él se llama Asaf. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo número 77. Salmo 77. Asaf, hermanos, va en este salmo a decir varias cosas que son muy atinadas. Pero al mismo tiempo va a decir muchas cosas, hermanos, que no tienen ninguna coherencia. La experiencia que Asaf va a recoger de su vida en este salmo tiene mucho que enseñarnos, porque Asaf va a pasar en medio de un túnel muy oscuro, por momentos de mucha ansiedad, de mucha amargura. Aquellos que están familiarizados con los escritos de Asaf sabrán que este hombre no tiene ningún temor en desnudar su alma, en hablar de lo que él siente, en el hecho de discutir con Dios y mostrarle lo que él está pensando. Asaf era un hombre que no había comprado esa teología que habla acerca de que los que venimos a Dios, pues no padeceremos, que al contrario disfrutaremos de grandes bendiciones. Este hombre sabía que vivir en este mundo era un mundo de angustias, era un mundo de muchísimas dificultades. Y Asaf no se anda con rodeos y va a describir en gran parte de este salmo el dolor de su corazón, la frustración, su ansiedad, sus momentos de tristeza. Pero también él supo cómo tratar con esta condición emocional de una manera honesta, de una manera bíblica y de esta forma dejó un legado para nosotros. Él encontró la forma de sujetar sus pensamientos, la forma de salir adelante en medio de un momento de mucha desesperación. Sin duda todos nosotros pasamos por momentos en los cuales nos vemos en situaciones difíciles, tal vez por una enfermedad, tal vez por la falta de trabajo, tal vez por la situación económica general. Y vamos viendo cómo se va agudizando y comenzamos a ver los efectos de esta situación y comenzamos a angustiarnos. Estos tiempos de dificultades sin duda traerán diferentes alternativas que serán en muchos momentos, escuche bien esto, hermano, serán momentos de tentación en la cual nosotros nos veremos seducidos a caer en trampas, en momentos en los cuales nosotros vamos a tratar de solucionar los problemas por nuestros esfuerzos, por los métodos humanos y dejar de utilizar los principios y la forma en que Dios nos ha enseñado en cómo tenemos que resolver estas cosas.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, por lo tanto, en el Salmo 77. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, en este momento es la angustia de Asaf. La angustia de Asaf. Dice el versículo 1 y 2. Si está conmigo ahí en su casa, leamos juntos estos dos primeros versículos. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. No sabemos cuáles son las circunstancias específicamente en las que se encontraba Asaf. Lo que sí podemos ver es que él estaba muy angustiado. Estaba en esos momentos en los cuales cualquier cosa que tú le dijeras le era lastimoso, le era repulsivo. Por eso dice al final del versículo 2, mi alma rehusaba consuelo. Él no trata de aparentar en estos momentos como un creyente muy dotado, como alguien muy espiritual, como alguien muy maduro, alguien que entiende todas las circunstancias y que las tiene bajo control. Él está entrando, hermanos, a las profundidades de su alma. Está en un momento de desesperación, de adversidad, en un momento de depresión. Y él va a mostrar, y la Biblia no oculta, esto es algo fabuloso de la Biblia, porque Dios va a permitir que nosotros podamos ver a este hombre tal y como él es, cómo es su corazón, sus luchas, sus incongruencias. Todos nosotros tenemos parámetros ideales de cómo tendría que actuar cierta persona. Y usted podría decir, es que es el pastor, él no debería desanimarse. Es que este hermano tiene tanto tiempo en la fe, él me llevó al evangelio. ¿Cómo es posible que él pase por estos momentos y pueda expresarse así? Bueno, lo que vamos a ver aquí es a este hombre pasando por estas angustias, por estas tormentas en su mente. Y como hemos visto en otros salmos, la Biblia no oculta la parte humana, las debilidades. Por un lado vamos a ver a Asaf orando, confiando en el Señor, como dice el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Pareciera una afirmación totalmente certera de su alma, pero dice después en el 2, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba, y fíjense en pasado, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Él parece que está viviendo en un tiempo de gran abandono, en un momento en el cual parece que Dios está lejos de él. Él se siente abandonado, él se siente totalmente olvidado por Dios, y su mente, hermanos, comienza a jugarle este tiempo comienza a generar angustia, ansiedad. Él va escuchando los consejos y él dice, yo no quiero saber nada de esto. Y si esto a usted le está pareciendo una contradicción, pues quiero decirle que sí lo es. Así se siente Asaf. Y así estamos a veces nosotros. Decimos de confiar en Dios, hablamos de nuestra fe, pero hay momentos en que de repente recibimos el golpe, nos agarra desprevenidos y entonces comenzamos a hacer todo lo que le aconsejamos a otro que no hiciera, eso comenzamos a hacer. Uno de los problemas de las almas deprimidas, uno de los problemas de las personas que pasan por estos valles profundos y oscuros, es que cuando pasamos por esos momentos perdemos la capacidad de pensar con lógica, de pensar de manera correcta. De hecho, hermano, la palabra afán es una palabra muy interesante en el griego, que es la palabra merimna. Merimna. Y esta palabra merimna posiblemente es muy probable que venga de la palabra merizo, que significa, hermanos, atraer en diferentes direcciones. Es el hecho de estar llamando tu atención aquí, todas al mismo tiempo, todas con gran interés, con verdadera importancia, y tú no sabes a cuál atinar. Es tantas las llamadas y son tantos los escándalos
que nosotros nos dividimos, hermanos, nos sentimos jalados de un lado al otro. Por eso es que esta palabra, hermanos, es descrita de esta manera. Afán, produce preocupación, ansiedad. Cuando estamos afanados, angustiados, hay una división en nuestro corazón, de tal manera que las piezas de nuestra alma, las piezas de nuestro ser, no suelen encajar. Por un lado, nuestra mente nos lleva a decir ciertas cosas, pero nuestros sentimientos nos llevan a otra. Y por un lado sabemos que tenemos que hacer el bien, pero por otro lado tenemos sentimientos de venganza, de justicia, y parece que no empatan. Por un lado sabemos que Dios es un Dios soberano, es un Dios justo, que es el juez, pero por otro lado nosotros queremos hacer justicia. Nuestros sentimientos no encajan con nuestra razón, nuestra manera de ser, lo que nosotros somos, no encaja con lo que cómo nosotros nos sentimos en ese momento. El dolor de Asaf había llegado a tal grado, hermanos, que no podía quedarse callado, y es por eso que él comienza a clamar a Dios, pero parece que Dios, hermanos, está ocupado. Parece que Dios está más pendiente del pastor que de mí. Parece que Dios está más pendiente de los misioneros que de los creyentes de la iglesia. Parece que está más preocupado de tal hermano que le va muy bien que a mí que me va muy mal. Así se sentía Asaf, de esta manera. Y este es el punto de este salmo, de estos pensamientos. Posiblemente tú pasas por momentos de salud y digas, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar así? ¿Por qué me tengo que sentir de esta manera? ¿Por qué no puedo desarrollarme como otros? Si soy hijo de Dios, Dios, ¿dónde estás? Pareciera que los pensamientos que Asaf tenía no le traían ningún consuelo. Por eso dice el verso número 3, el versículo número 3, fíjese, versículo número 3, leamos juntos. Me acordaba de Dios, ¿y qué dice? Me conmovía, me quejaba, desmayaba mi espíritu. A ver, te acuerdas de Dios, pero te quejas. Te acuerdas de Dios, te conmueves. Te quejas de Dios y desmaya tu espíritu. La palabra queja que aparece en este versículo, hermanos, no significa necesariamente que Asaf se quejaba de Dios, ni que se quejaba contra Dios. Lo que está diciendo este salmo, hermanos, es que en él había un gran lamento. Por eso otras versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, lo traducen de esta manera. Permítame leer. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. ¿Ve? Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Luego dice, me lamento y mi espíritu desmaya. Me lamento. Mi alma está triste. Mi corazón está angustiado, está debilitado. Y cuando pienso en Dios, estoy tan confundido. No sé qué está pasando. ¿Le ha pasado a usted esto alguna vez? ¿Se ha sentido alguna vez así? Porque por un lado están las promesas de Dios, está nuestro conocimiento de Dios, y por otro lado están nuestras circunstancias, y nosotros decimos, ni siquiera tenemos que decir palabras, simplemente decimos, y ese sentimiento de lamento es lo que está expresando aquí. ¿Por qué se lamentaba Asaf? ¿Qué es lo que lo hacía lamentarse? Bueno, hermanos, dice aquí que en su mente él no encontraba encajar lo que Dios había dicho, lo que Dios era y las circunstancias que él estaba pasando. Por eso vea lo que dice el versículo 4. Dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Su mente era una tormenta de tal manera, hermanos, de esos momentos en los cuales tú te acuestas a dormir y no puedes, dice ahí, no me dejabas pegar los ojos. Hermanos, en hebreo literalmente, esta expresión dice, has abierto los guardas de mis ojos. Es como si se está refiriendo a los párpados. Y va diciendo, Señor, y hay una expresión muy mexicana, muy latina que podemos decir, no he pegado el ojo. Mis ojos no se han cerrado.
Tengo sueño, pero no puedo dormir, y tú eres esta causa, Señor. Tú eres esa causa, porque no entiendo lo que estás haciendo. Asaf, hermanos, escuche, Asaf no había perdido de vista la soberanía de Dios. Él decía, Señor, yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres soberano. Yo sé que estás por encima de todas las cosas, que tienes el control. Pero al mirarme yo dentro de estas circunstancias, ya pienso, Señor, ¿dónde estás para socorrerme? Porque no entiendo lo que pasa. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. ¿Y qué pasó? Y mi espíritu inquiría. El salmista sabía que había tiempos mejores, había tenido tiempos mejores, en los cuales él podía cantar al Señor, podía alabar al Señor por su bondad, por su misericordia. Pero en esos momentos, él está en vela. Él no sabe qué hacer. Él se encuentra deprimido. Yo he visto, hermanos, y aún yo mismo hemos estado en momentos de mucha bendición, y podemos agradecer a Dios por el trabajo, y podemos agradecer a Dios por ese aumento de sueldo, y podemos agradecer a Dios porque pudimos ver el nacimiento de un hijo, en fin, etcétera, etcétera. Y cuando pasan esas cosas decimos, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Pero hermanos, cuando vienen las pruebas, es diferente. Alabado sea el Señor. Que se haga la voluntad de Dios. Y no es la misma alegría. Son las mismas expresiones, pero el corazón es distinto. Hay un lamento. ¿Cuál era el conflicto de todo esto? Llegamos al versículo que nos va a mostrar realmente la sorpresa, la incertidumbre de este hombre. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá a hacernos propicio? Leámoslo nuevamente. Versículo 7. ¿Desechará el Señor, cómo dice? Para siempre. ¿Y no volverá a hacernos propicio? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Acaso Dios se está olvidando de nosotros? Hermanos, el salmista conocía la palabra de Dios. Uno de los profetas, el profeta Isaías, dice allí en el capítulo 49, Isaías 49:15. Usted lo va a tener en la pantalla, pero leámoslo juntos. Y este profeta va a hacer preguntas retóricas. Dice el versículo 15 de ese capítulo 49, leamos juntos: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Repito la pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hermanos, todos nosotros conocemos y sabemos historias de mujeres que se han olvidado de sus hijos. Mujeres que han abandonado a sus hijos. Por eso la respuesta a esta pregunta, allá en Isaías capítulo 49, dice así: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nosotros como seres humanos podemos olvidarnos. ¿Cuántos varones han dejado a su familia, a sus hijos, a su esposa, por otras personas, por otros intereses? ¿Cuántas mujeres han dejado a sus propios hijos? Pues aunque a ellos se olviden, Dios dice: yo no me olvidaré. Hay un pacto. Dios había establecido un pacto, una promesa para con el pueblo de Israel. Yo no me voy a olvidar de ti. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. Por eso dice en el versículo 8 del capítulo 77 de Salmos: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Hermanos, la palabra misericordia es una palabra muy común para nosotros los cristianos. En el hebreo la palabra misericordia es la palabra hesed.
Y esta palabra Gesed habla acerca de la bondad. Y por la implicancia cuando se refiere a Dios, hermanos, habla del amor compasivo que está enraizado en la parte emocional de Dios. Esa actitud que Dios tiene de mirar a sus criaturas. Pero hermanos, la misericordia de Dios no está metida por las criaturas, no está involucrada con sus criaturas. Esta misericordia, hermanos, está enraizada en lo que Dios es y en lo que Dios entonces hace. Y Dios, hermanos, es misericordioso y Él hace misericordia con nosotros. Y por esa misericordia Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Dios hizo un pacto con su pueblo para que el pueblo tenga confianza. Dios estableció una promesa, un juramento. Y la pregunta de Asaf es la siguiente: Señor, ¿se ha agotado tus promesas? ¿Se ha agotado tu juramento? Es decir, ¿tenemos que enfrentar ahora solos la justicia? ¿Tu justicia? ¿Tu ira? Sin una gota de misericordia ni de compasión. Hermanos, habrá un momento en que el hombre quedará completamente ajeno de esta virtud, de este atributo de Dios, su misericordia, su gracia. Y cuando el hombre quede sin estas características de Dios, hay un lugar donde el hombre, hermanos, sobrevivirá, existirá, mejor dicho. Y ese lugar es llamado el infierno. Esta palabra infierno, hermanos, habla acerca de la condenación eterna. El infierno, hermanos, era una figura de los tiempos del Señor Jesucristo. Era un basurero que, debido a que en aquellos tiempos no había la manera de conservar o de prender rápidamente los fuegos, ese fuego se mantenía todo el tiempo y ahí se tiraban, hermanos, todos los desechos. Era lo que se llama el Gehenna. Y esa es la figura del infierno. Un lugar de desecho. Pues hermanos, la condenación eterna, y amigos que nos ven, ese es un lugar que Dios ha preparado. Pero lo más terrible de ahí no son las figuras de las llamas, no es lo más terrible de ahí, no es el gusano que nunca muere, no es la oscuridad, sino la ausencia de la misericordia y de la gracia de Dios. La presencia de Dios no estará ahí porque Él ha decidido no estar ahí. Y Dios dice, y Asaf dice, Dios, ¿se ha agotado tu misericordia? ¿Acaso enfrentaremos tu justicia, tu ira sin ninguna compasión? El profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías va a decir: yo he prolongado el Gesed, la misericordia. Su pacto es parte de su misericordia. Y hermano, yo quiero decirle que Dios nos ama hoy de la misma manera en que nos amó en la cruz del Calvario. Su amor por ti, su compasión por ti, su misericordia por ti sigue siendo la misma. Y si usted nos mira por primera vez en esta ocasión, quiero decirle que Dios le ama y le ha amado desde el principio. Y Él ha provisto todo lo necesario para que usted pueda ver su amor y su misericordia. El mundo es un lugar tan oscuro, un lugar tan lleno de pecado, y las manifestaciones de pecado las podemos ver todos los días, no solamente en la violencia, sino en algo muy natural que es la muerte. Dice Pablo a los romanos que la paga del pecado es muerte. Nosotros morimos a causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado, el salario del pecado, como dice la Biblia de Jerusalén, es la muerte. Pero eso después dice la otra parte del versículo: mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nosotros vamos a morir,
Pero esta muerte que tendremos, la primera muerte, la muerte física, no es una muerte, no es el fin de todas las cosas. Hay una condenación eterna y los hombres resucitarán para ser llamados a cuentas. Y los que no se encontraron escritos en el libro de la vida, es decir, aquellos que rechazaron la gracia de Dios, el regalo de Dios, de Cristo en la cruz, por ti y por mí, muriendo sustitutoriamente, aquellos que no se quedaron inscritos en el libro, aquellos serán lanzados a la condenación eterna. Y esa, dice la Escritura, es la muerte segunda. Dios lo ha establecido así. Y en su amor y en su misericordia, desde hace muchísimos años, Él ha venido hablando de este mensaje por amor a ti y a mí, de tal manera que nosotros no tenemos excusa. Pero en estos momentos Asaf se encuentra turbado, se encuentra totalmente confundido. Y dice nuevamente el Salmo 77, versículo 8, ¿ha cesado para siempre tu misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Esta parte del versículo 9, cuando dice, ha cerrado con ira sus piedades, la palabra piedad, hermanos, se refiere al bien. Es decir, ¿ha cerrado Dios para siempre el bien? Es interesante, hermanos, porque esta palabra bien, más que una palabra, es una expresión que muestra a una mujer cuando ella está embarazada y sabe que lo que está dentro de ella es bueno. Y abraza su pancita y la mira con ternura y la protege. ¿Ha cerrado con ira sus bienes, sus piedades? ¿Acaso Dios ha dejado de conmoverse en sus entrañas? ¿Es lo que está diciendo? Nosotros conocemos las respuestas a todas estas preguntas de Asaf, hermanos. Y si nosotros tuviéramos a Asaf enfrente, le preguntaríamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pensando así? Pero al expresar estas palabras, hermanos, lo que está haciendo Asaf es colocar sobre la mesa sus pensamientos. Y yo quiero decirle que esto no solamente es honesto, sino que es bueno. Porque de esta manera, hermanos, él va a poder encontrar el panorama, va a poder contemplarlo y decir, caramba, ¿todo esto estoy pensando? El mero hecho, hermanos, de traer las palabras al exterior y poderla escuchar no solamente con su alma, sino con sus oídos, va a ayudarle a su mente a salir adelante. ¿Cómo yo puedo olvidar las promesas de Dios? ¿Cómo puedo olvidar todo lo que el Señor ha hecho? ¿Cómo Él fundó la tierra y creó los cielos y los estableció? ¿Cómo Dios, que hizo todas las cosas, dejará de cumplir sus promesas? Lo cierto, hermanos, es que en muchas ocasiones nosotros nos vemos tan aturdidos, tan ofuscados por nuestras aflicciones, por nuestros pensamientos, por nuestros anhelos de volver a la normalidad, que a veces parecemos esquizofrénicos. A veces, hermanos, parecemos personas con diferentes personalidades y de repente uno diría, bueno, pastor, ¿qué te pasa? O bueno, Javier, ¿qué te pasa? Sin embargo, el Señor Jesús entiende que somos así. Y cuando estaba con sus discípulos, debido a las abundantes afanes y aflicciones que ellos tenían, allí en Mateo capítulo 6, Él trae a su mente ciertas figuras y ciertos cuadros comparativos. Y dice en Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o qué habéis de vestir? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, esto no es muy difícil. Estas cosas, por supuesto, no es difícil responderlo. La respuesta es no. Claro que no, la vida es más importante. El cuerpo es más importante que el vestido. Y el Señor Jesús entonces va a traer a la mente cosas que ellos estaban viendo.
mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y luego dice, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Y luego viene la pregunta que cala en lo profundo del corazón y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, ¿no valemos más que esos pajarillos, que esos gorriones? La respuesta es claro que sí. Claro que sí. Hermana, tal vez tú te sientas muy triste, cansada de los dolores constantes por tu enfermedad. Tal vez, hermano, usted se sienta preocupado porque lleva días sin trabajo. ¿No valéis vosotros más? ¿No valemos más nosotros? Hermano, el Señor sabe. El Señor conoce nuestra necesidad. El Señor está mirándonos y sabe cuándo nosotros nos vamos a necesitar y cómo Él va a suplir nuestras necesidades. Y luego va a seguir el Señor hablando y dice el versículo 27 de Mateo: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pasa, hermanos, en primer lugar de las necesidades más apremiantes como el comer o el beber, hasta el hecho de vestirnos e incluso el cómo vestirnos. Dios está haciendo un llamado, Jesús hace un llamado a pensar correctamente y Cristo va mostrando las implicaciones de nuestros pensamientos y verá, hermanos, cómo muchas veces nuestra mente llega a asustarse y llega a descontrolarse de tal manera y Jesús hace preguntas tan ridículas como ¿quién de nosotros podrá añadir a su estatura un codo? Es decir, por mucho que tú te afanes, ¿vas a cambiar la situación del país, la situación mundial? La verdad es que no. Por mucho llorar, hermana, ¿resolveremos el asunto? Por mucha depresión, ¿podremos cambiar las cosas? Dios cuida de nosotros. Y Asaf, haciendo todo este trabajo mental, entonces herramientas que ya había usado, pero ahora las va a tomar y las va a hacer útiles para sí. Versículo 10. Versículo 10, leamos juntos. Tal vez lo tengan en su pantalla, pero leámoslo juntos. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué es lo que está haciendo Asaf? En primer lugar va a decir, esto no es una cuestión de afuera, esta es una cuestión de mi mente. Posiblemente yo estoy pasando por momentos muy difíciles, pero el hecho de que Dios me haya abandonado, el hecho de que Dios haya olvidado de mí, esto es llevar mucho más allá las cosas y esto no es real. Enfermedad mía es esta. Versículo 10 nuevamente, la segunda parte dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, ¿y qué dice? Y hablaré de tus hechos. Hermanos, muchos de nosotros tendemos a olvidarnos de las cosas maravillosas de Dios, cómo nos sacó de ese lodo cenagoso. Asaf está haciendo un esfuerzo en su mente y comienza entonces a traerla a la fuerza, decirle, no voy a dejar que sigas cayendo, voy a ponerle un freno, y lo que hace es acordarse de las cosas que Dios había hecho en el pasado. Estos pensamientos, hermanos, son importantes porque Asaf sabía que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. El salmista decide echar mano a la información fidedigna de los hechos gloriosos de Dios
y comienza a pensar. Pero hermanos, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia entre los pensamientos anteriores y los pensamientos de ahora? Porque al principio, recuerden que habló de Dios. La diferencia es que ahora él no solamente piensa en Dios, sino que comienza a pensar en las obras de Dios, en lo que Dios pasó. Es decir, hace referencia a Dios, pero aterriza sus pensamientos a las circunstancias que en su momento fueron valiosas e importantes y trascendentes en la vida de Asaf, para hacer de Asaf lo que hoy era. Lo que usted es hoy, hermano, no es por usted. Es porque Dios lo ha querido. Dios ha trabajado en su vida. Dios le ha dado una esposa, Dios le ha dado un hijo, Dios le ha dado trabajo, Dios le ha dado una casa. Dios le ha dado el conocimiento, la preparación, la experiencia, la fuerza, el carácter. Dios ha ido formando su vida. Si usted mira en los primeros versículos, el Salmo utiliza 18 veces el pronombre personal yo y mí. Y solamente 6 con referencia a Dios. Pero a partir del versículo 13, el salmista va a hacer 21 referencias con respecto a Dios y solamente una con respecto a Él. Asaf decidió colocar a Dios como el foco de atención y dejar de mirarse a Él como si Él fuera el protagonista de todo esto. Dios es el protagonista de todas estas cosas. Y Asaf comenzó a traer, hermanos, lo invisible, lo opaco a la visibilidad. Y hay 3 aspectos que Asaf va a hacer, hermanos, va a mencionar, y yo quiero que usted realmente los tome para su vida. Lo primero que va a hacer Asaf es recordar que Dios es un Dios santo. Dice ahí el versículo 10, oh Dios, ¿qué dice? Santo es tu camino. ¿Sabe por qué es importante esto, hermanos? Porque Dios no es mentiroso. Dios ha dicho, hermanos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, Él no se va a echar para atrás. Él ha dicho, hermanos, que Él va a cuidar de nosotros. Él ha dicho, hermanos, que va a ser nuestro pastor. Él ha dicho, hermanos, que Él va a ser nuestro consuelo. Él ha dicho que va a ser nuestro escudo, nuestra torre fuerte. Hermanos, y Dios no se va a desdecir de estas cosas. Es un Dios santo. Él no es mentiroso. Lo segundo que va a decir Asaf, hermanos, es que Él es todopoderoso. Dice ahí el versículo 13, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Hermanos, Dios ha hecho todas las cosas. Yo podría traer, hermano, innumerables historias de cómo la mano de Dios nos ha sacado, cómo la mano de Dios nos ha sostenido. Y sabe una cosa, yo estoy seguro que usted tiene puños y decenas y decenas de historias de cómo Dios le ha ayudado, cómo su poder se ha visto. Hermano, Dios es poderoso. Pero lo tercero que Asaf va a traer a su mente es, va a decir, Dios cuida de los suyos. Versículo 15, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos, hermanos, en los cuales Israel estaba en Egipto? Con tu brazo redimiste a tu pueblo, es decir, lo compraste, lo sacaste a los hijos de Jacob y a los hijos de José. Versículo 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Hace algunos meses vi un documental acerca de la Tierra Santa y mostraban, hermanos, que la traducción del Mar Rojo podía traducirse en mar de juncos.
Y estos arqueólogos comienzan a hacer toda una argumentación diciendo que los israelitas no cruzaron por el mar, sino que ellos cruzaron por una zona baja, que era la zona de juncos, y por ahí pudieron cruzar todo el pueblo. Y esta era la situación razonable. Esto hace que el milagro no sea tan milagroso. Pero ¿sabe una cosa? Aquí nos menciona lo que sucedió ese día. Dice que las aguas vieron a Dios y temieron. Los abismos se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, y el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Lo que va describiendo Asaf, hermanos, es como si Dios pisara el agua y con la planta de su pie las aguas hicieran un costado. Y entonces, mientras él caminaba, el pueblo avanzaba. Por eso dice aquí, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Qué tremendo, hermanos, porque Dios es un Dios que cuida a su pueblo. No fue la vara, no fue la voz de Aarón, fue Dios conduciendo a su pueblo como nos conduce en el día de hoy, como te conduce en medio de la aflicción, como te sostiene en este tiempo. Por eso, como veíamos el otro día, hermanos, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hermanos, así es Dios contigo, aún en estos tiempos de aflicción. La palabra como insondable, lo vimos la semana pasada, significa sin rastro, no se puede seguir. Es como si nuestras vidas, hermanos, a pesar de lo frágiles que son tremendamente poderosas y permanentes, porque Dios las hace permanecer. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueran conocidas. Piensa en José, hermano, en José en la Biblia. Él estuvo en una prisión a causa de su integridad, por ser honesto, por ser un hombre puro. Dios lo olvidó, hermanos. Luego llegaron el panadero y el copero y los ayudó y les dijo, acuérdense, ayúdenme, cuando estén allá, hablen de mí. ¿Funcionó? No. Bueno, al principio no. Después uno de ellos se acordó. Pero durante esos años posiblemente José pensaba, Dios me olvidó. Pero no, Dios no lo había olvidado. Dios sabía lo que estaba haciendo en la vida de José. Y Dios estaba cuidando a José. Y Dios preparó a José. Recuerdo que en un tiempo, hermanos, de dificultad emocional en mi vida, agarré un teléfono y hablé con un pastor. Y él tomó la historia de José y él me dio un consejo que hasta el día de hoy me acuerdo. Y él me dijo, yo en aquel momento pastoreaba una misión y él me dijo, José tuvo que primero dirigir una cárcel para luego dirigir un país. Dios te va a llevar, hermanos, en estos momentos donde hay escasez, a poder administrar de manera correcta, a cuidar, para cuando te lleve a la parte de abundancia, tú sepas qué hacer. Lo mismo con la salud. Por eso la Biblia, hermanos, nos lleva al hecho de reflexionar con respecto a nuestras vidas. Dice el versículo 20 nuevamente, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Dios está al cuidado de su pueblo. Dios ha prometido, hermanos, un camino, pero no exento de problemas, no exento de dificultades. Dios nos ha prometido, hermanos, una vida donde la bendición más grande es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios, aprender cómo Él actúa
y aprender a confiar en Él. Nosotros tenemos más recursos que hoy, que en el día de hoy, que Asaf. Tenemos muchos mayores argumentos para poder confiar en Dios. Hermanos, si en estos momentos tu fe está tambaleando, yo te quiero animar. Recuerda las obras de Dios. Dios es santo, Él no miente. Dios es poderoso, pero Dios cuida de su pueblo. Que el Señor te bendiga.